Y así nos preparamos para poder compartir la palabra de Dios, poder compartir un mensaje de fe, de esperanza, un mensaje de bendición. Sabes que muchas veces en la vida nos preocupamos por correr o por ir de atrás de las bendiciones, o de que muchas veces queremos que Dios nos bendiga en la familia, nos bendiga en lo personal, nos bendiga en la salud, muchas veces en lo económico, en la prosperidad. Y sabes que así muchas veces la gente anda detrás de eso, buscando una bendición para su vida. Pero que sabes, muchas veces las personas se olvidan de algo muy importante, algo fundamental, y que muchas veces es buscar a Dios primeramente. No buscar una bendición solamente para una conveniencia, sino de poder buscar a Dios. Algunos dirán: pastor, yo hace mucho tiempo ando en busca de eso y no lo he logrado encontrar. Y a veces me pregunto por qué, a veces me pregunto por qué las cosas no me salen, por qué no todo es como yo lo había imaginado o lo había planeado. Y sabes que es por esto mismo, porque muchas veces nos preocupamos por eso y no por poder buscar a Dios primeramente. Sabes que buscar a Dios primeramente tiene beneficios. Buscar a Dios primeramente nos atrae todas estas cosas que a veces buscamos desesperadamente. Sabes que la Escritura cuenta en una historia y dice que en los tiempos de Daniel, cuando aquel joven dice que fue llevado cautivo a Babilonia, las Escrituras dicen que fue una persona que la escogieron, pero porque era un joven de un buen aspecto, era un joven inteligente. Entonces dice que fueron elegidos él y otros jóvenes más, y fueron llevados cautivos. La Escritura dice que cuando ellos fueron llevados en aquel entonces, les enseñaron, empezaron a aplicarles la cultura de los babilonios, que estudiaran sus lenguas, que se prepararan, que estuvieran bien preparados para formar parte de la corte de los babilonios. Y la Escritura dice que aquel joven que fue llevado a aquel lugar, dice que era una persona que buscaba a Dios, una persona sabia, entendida. Pero la Escritura dice que tuvo que sufrir grandes adversidades, grandes dificultades, tuvo que enfrentar a aquel hombre mientras se encontraba en aquel cautiverio. La Escritura dice que un día se levantó el rey y llamó a los entendidos, a los sabios de aquel reino, y le dijo: he tenido un sueño y quiero que me descifren qué es lo que es el sueño, lo que yo he soñado. Entonces dice que los sabios y los entendidos de aquel reino, dice que ellos le dijeron: bueno, Señor, cuéntenos cuál ha sido el sueño, así nosotros podremos descifrarle y decirle qué es lo que usted ha soñado. Pero la Escritura dice que el rey tenía un problema. El problema del rey era que él no se acordaba qué era lo que él había soñado. Entonces dice que le volvieron a insistir los sabios, mas dice que el rey le dijo: el problema es que yo no me acuerdo qué he soñado, pero necesito que ustedes me descifren y me digan qué lo que el rey ha soñado, porque ciertamente si no sucede esto, entonces todos morirán, todos. Imagínate, eso es lo que el rey empezó a pregonar en toda la nación, que a causa de que los entendidos no podían descifrar el sueño de él, entonces iban a perder la vida, iban a morir. Entonces la Escritura dice que cuando Daniel se entera de lo que estaban pregonando en la nación, en aquel reinado, dice que él le pidió a Dios. Le pidió a Dios, buscó a Dios. Entonces la Escritura dice que Dios tuvo misericordia de Daniel y a través de una visión dice que le mostró lo que aquel rey había soñado. Y no solamente eso, sino que la Escritura dice que también le descifró el sueño, le dijo qué es lo que era aquel sueño que el rey había tenido. Cuando Daniel se presenta delante del rey, dice que le habla y le cuenta todo lo que él había soñado y qué es lo que quería decir aquel sueño. Cuando el rey escucha aquello, dice que él también se doblegó. Y gracias a eso, la Escritura dice que Daniel fue muy beneficiado, fue muy bendecido. La Escritura dice que el rey empezó a engrandecer a Daniel. Y no solamente eso, sino que dice que lo puso como un gobernante en aquel reinado. Imagínate, una persona que
Tuvo que enfrentar grandes adversidades, que se encontraba en el medio de un cautiverio. Pero sin embargo, la Escritura dice que aún no buscando él ser bendecido, la bendición llegó a su vida. Quizás tú te has esforzado y has luchado y has peleado para que tu familia sea bendecida, pero te olvidaste de lo más importante, que es primero buscar a Dios, que es acercarse a Dios, que es conocerle a Dios, que es entender a veces cuál es el plan de Dios en tu vida. Quizás tú dices: pastor, yo estoy atravesando grandes adversidades y quiero salir de esta adversidad. Quiero salir de esta lucha, de esta dificultad que hoy se me ha presentado. Entonces, búscale a Dios. Búscale a Dios. Porque eso trae un beneficio para ti. Daniel, sin querer encontrarse con aquel beneficio, la Escritura dice que fue engrandecido. La Escritura dice que Dios lo bendijo a aquel hombre. No, más allá, la Escritura dice que los otros que habían ido con Daniel también fueron personas sabias, también fueron personas que buscaron a Dios. También fueron jóvenes que quisieron hacer la voluntad de Dios, mantenerse fiel delante de Dios. Entonces dice que también se levantó la dificultad sobre ellos. Un día el rey se levanta y dice que hizo que levantaran una estatua. Y dice que mandó a juntar a toda la nación, a todas las personas, a los magistrados, a los gobernantes y demás. Y empezó a decirle: todos, cuando ustedes escuchen cualquier sonido de música, cualquier instrumento de música, entonces se tienen que postrar delante de esta estatua que yo he creado. Este es mi Dios, decía él. Y la Escritura dice que así, toda la gente de aquel pueblo, dice que cuando ellos empezaban a escuchar las flautas, los tambores, los instrumentos musicales, la Escritura dice que todos se postraban y adoraban aquella estatua que el rey había construido, que él había levantado. Pero la Escritura dice que hubieron algunos que no lo hicieron. ¿Sabes quiénes fueron? Aquellos que servían a Dios, aquellos que buscaban a Dios. Sadrach, Mesach, Abednego. Dice que fueron aquellos jóvenes que ellos no quisieron postrarse delante de aquella estatua. La Escritura dice que los acusaron maliciosamente y le dijeron al rey: aquellos que tú has puesto al frente de los negocios, ellos no te respetan. Ellos no se han postrado delante de la estatua que tú has levantado. Entonces dice que el rey los mandó a llamar. Cuando los llama, aquellos le pregunta: ¿es verdad lo que ustedes han hecho? ¿Es verdad que ustedes no se han postrado delante de aquella estatua que yo he levantado? Entonces dice que el rey le dijo: les voy a dar una oportunidad más. Cuando ustedes escuchen las flautas, los tambores, los instrumentos musicales, les voy a dar una oportunidad para que se postren, para que tomen otra decisión, para que hagan lo contrario a lo que hicieron antes. Sabes que a veces el enemigo te presenta las oportunidades. Quizás tú que has luchado mucho tiempo para dejar las drogas, a veces viene el enemigo en tu momento de adversidad, en tu momento de dificultad, y te presenta las drogas y te dice: esta es tu oportunidad. Esta es tu oportunidad. ¿Para qué? Para que te olvides del mal momento que estás atravesando. Aquel que lucha con el alcoholismo, se te presenta el enemigo y te dice: esta es tu oportunidad, dale, alcoholízate. Toma una decisión contraria a la que vienes tomando. Y sabes que a veces la gente piensa que esas son las oportunidades de la vida, que esas son las oportunidades para salir de la dificultad, de la lucha. Aquel que lucha por su matrimonio, aquel que lucha por su familia, a veces se presenta la dificultad y ahí mismo se presenta el enemigo y te dice: dale, ahora toma una decisión contraria a la que vienes tomando. Toma una decisión contraria, porque esta es la oportunidad que yo te doy. Era la oportunidad que el rey le estaba dando a aquellos jóvenes para que hicieran lo contrario y para que les sirvieran y adoraran aquella estatua que él había levantado. Pero eso significaba que ellos se iban a alejar de la bendición de Dios. Eso significaba que ellos iban a terminar haciendo algo malo, algo que ellos no querían. Pero ¿sabes qué hicieron ellos? Le dijeron al rey: todo lo que usted dice es verdad. No nos hemos postrado. Y aún dice: ni siquiera nosotros queremos hablar de esto, porque ciertamente, por más que nos den la oportunidad de tener que postrarnos nuevamente, no lo haremos, dijeron ellos. No lo haremos, no tomaremos esa decisión, no nos vamos a postrar delante de la estatua, por más que escuchemos
los sonidos, la música, los instrumentos musicales. Nosotros no lo haremos, dijeron ellos. ¿Sabes qué hicieron? Se plantaron, tomaron una postura, porque sabían que eso los iba a beneficiar. A veces es difícil plantarse ante la adversidad. A veces es difícil plantarse ante las dificultades que se presentan en la vida, el día a día, o lo diario, o lo cotidiano. Es difícil plantarse a veces. Pero dice que ellos se plantaron y le dijeron al rey: por más que nos des miles de oportunidades, nosotros no nos vamos a postrar delante de esa estatua. No lo vamos a hacer. De ninguna manera. Nosotros le servimos a Dios. Nosotros conocemos a Dios, le decían ellos. Y aún dice, si Dios no quisiera salvarnos, entonces tampoco nos doblegaríamos. Dice que el rey los había amenazado y les había dicho que si ellos no se postraban, entonces iban a ser echados dentro de un horno de fuego. Ahí ellos iban a perecer. Y aún el rey les dijo, ni siquiera su Dios los podrá salvar cuando yo los meta dentro de aquel horno. Pero sin embargo ellos se plantaron. Se plantaron. Quisieron ser diferentes. No quisieron salirse de su postura. Sabes que a veces el hacer las cosas bien significa tomar una postura. A veces el querer alejarse de lo malo, necesitas mantener una postura. Así un día una persona que conocí quería salir de las drogas, quería salir de aquella adversidad con la que venía luchando. Un día buscó a Dios, se acercó a Dios. Dios le dio la oportunidad de ser libre, de dejar las drogas. Pero ¿sabes qué? Su familia, sus seres queridos, sus amistades, siempre se les presentaban con la oportunidad de que pudiera volver a tomar nuevamente las drogas. Siempre. Iba a la casa de sus parientes y me decía, pastor, voy a la casa de mis parientes y mis parientes me ofrecen droga. Voy a un cumpleaños familiar y cuando llego a aquel lugar, ¿qué hacen? Me ofrecen drogas. Un día una persona me dijo, dale, si yo sé que no te puedes resistir, yo sé que no vas a estar siempre con esa postura, manteniéndote firme. Dice, pastor, yo le tuve que decir que ya no me quería drogar más, que eso era algo malo. Que no solamente eso me alejaba de Dios, sino que me alejaba de la paz, de la tranquilidad, que me alejaba de mi familia, que me alejaba de la felicidad que yo hoy tengo. Entonces le decía, tú también deberías de hacer lo mismo. Tú también deberías de alejarte de eso porque te terminará destruyendo. ¿Sabes qué pasó? Aquel joven hoy sigue sirviendo a Dios. Sigue en los caminos del Señor. Aquellos que se les presentaban con las oportunidades para que él terminara tomando una postura diferente, hoy son personas que tristemente están destruidas, que perdieron su familia, que perdieron sus trabajos, que perdieron sus hogares. En cambio el otro que se mantuvo firme, el otro que buscaba a Dios, el otro que empezó a plantarse, hoy sigue sirviéndole a Dios contento, bendecido, prosperado, viendo la mano de Dios, viendo el obrar de Dios en su vida, en su familia, en su hogar, conociendo las cosas buenas cada día. Claro que sí. A veces es un beneficio para ti el mantenerte, el plantarte, en el mantener esa postura. ¿Sabes qué? La palabra de Dios dice así. Yo te invito a que abras tu Biblia. La palabra de Dios se encuentra en el libro de los Salmos, en el capítulo 84. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así: Libro de los Salmos, capítulo 84, verso 11, y dice así, verso 10, dice así la Escritura. Salmo 84, verso 11. Ese es el versículo que vamos a compartir. Dice, porque sol y escudo es Jehová, Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad, dice la palabra de Dios, iglesia. Y en esta noche la vamos a recibir con un fuerte aplauso, bien fuerte, con gozo, con alegría. Te bendecimos, Señor, te alabamos, exaltamos tu nombre, Dios. Maravilloso eres. Claro que sí. Dice así, porque sol y escudo es Jehová Dios.
Gracia y gloria dará Jehová, y no quitará el bien a los que andan en integridad, dice la Escritura. Al que anda en integridad, dice la palabra, no le quitará el bien. No le quitará las cosas buenas. No le quitará los beneficios. ¿De qué dirá alguno? De poder andar en integridad. Sabes que aquella persona que vive en integridad es una persona que vive con valores. Es una persona que vive con principios. Es una persona honesta. Es una persona que no va a haber una dobleguez en su vida. Que no va a mantener un día una postura y el otro va a mantener otra. No. Por eso la Escritura dice que aquel que camine con integridad, entonces Dios no le quitará su bien. No le quitará. No dejará de hacerle bien. No dejará de bendecirle. No dejará de hacer cosas buenas por aquella persona. No lo dejará, dice en la Escritura. ¿Sabes que aquel joven que fue un día vendido por sus hermanos, una persona que luego fue a parar como esclavo en la tierra de Egipto, sabes que también se le presentaron las luchas, también se le presentó la dificultad, también se le presentó la adversidad a aquel hombre? Y tú dirás, pastor, pero era una persona que buscaba de Dios. Claro, él buscaba a Dios. Y por eso mismo, cuando se le levantaba la dificultad, Dios lo terminaba bendiciendo. Dios lo terminaba ayudando. La Escritura dice que cuando la mujer de su amo quiso aprovecharse de él, quiso hacerlo caer a aquel hombre, la Escritura dice que Dios le ayudó y pudo salir huyendo de aquel lugar. Cuando sale huyendo de aquel lugar, dice que fue a parar a la cárcel. Cuando para en la cárcel, un lugar de adversidad, un lugar de dificultad. Sabes que yo he hablado con mucha gente que tristemente pasaron mucho tiempo lejos y privados de su libertad. Y mucha gente que me ha dicho, pastor, dice, no sabe lo que es estar en un lugar así. A veces es muy dificultoso, porque tienes que defenderte, porque por momentos el mismo lugar te termina corrompiendo, porque por momentos el mismo lugar te lleva a hacer cosas que a veces uno no las quiere hacer. Y es un lugar lleno de adversidad. La Escritura dice que aquel hombre fue a parar a aquel lugar, pero cuando llegó a aquel lugar, la Escritura dice que Dios lo bendijo. Dios lo bendijo. Porque dice que aquel hombre cayó en gracia delante del jefe de la cárcel. Entonces empezó a servir en aquel lugar. No solamente eso, sino que poder predicar el mensaje, poder ayudar, poder ser una persona de bendición. Y tú dices, pastor, pero aún con tantas adversidades, aquel hombre que hizo, ¿sabes qué hizo? Se plantó. Se plantó. A veces es difícil plantarse. A veces es difícil ser fiel en los caminos de Dios. Es ser fiel. Hay personas que dicen, pastor, yo conozco hombres que son fieles. Fieles con su esposa. Fieles con su familia. Personas que son fieles con su trabajo, que no faltan nunca en su trabajo. Sabes que en nuestra iglesia hay una hermana que es muy trabajadora. Y es una hermana que en su trabajo, en su fábrica, es una persona que nunca, en más de 25 años que lleva trabajando en esa fábrica, nunca faltó. Nunca. Por más que lloviera, por más que corriera viento, por más que aún estando ella embarazada, me decía, pastor, dice, yo fui, dice, hasta el último, dice, aún cuando me habían dado días para que yo no me presentara, dice, yo igual iba. Hablaba con el jefe y iba, dice, y trabajaba, dice. Una persona fiel en su trabajo. Fiel. Sabes que los dueños de aquella fábrica, una fábrica muy conocida en todo el país, dice, no te vayas nunca, dice. Una persona que muchas veces le han dado premios, un montón de beneficios, porque nunca faltó y hasta el día de hoy ella no falta. Cuando le piden hacer horas extras, hace horas extras. Cuando le piden que tiene que ir en otro horario, va en otro horario, siempre. Y sabes que ella me contaba todo esto. Y un día me dice, pastor, ¿sabe que yo quiero la bendición de Dios?
Quiero la bendición de Dios en mi hogar. Quiero la bendición de Dios en mis hijos. Yo la quiero, me decía. Pero ¿por qué, dice, en todos estos años, dice, yo no lo he podido lograr o ver, me decía? ¿Y por qué, dice, tanto tiempo que yo me he esforzado en mi trabajo, en la fábrica? Dice, he visto, dice, los premios, he visto, dice, las cosas buenas, y yo nunca falté. Y me dice, ¿por qué, dice, acá en el camino de Dios es diferente? Y ella me decía, ¿por qué? Y yo le digo, ¿cuántas veces faltaste en la fábrica? Nunca, pastor, dice. Mire que yo, dice, soy fiel, dice. Y a la iglesia le digo, ¿cuántas veces has faltado en la iglesia en estos 2 o 3 años que estás? Y pastor, dice, la verdad, dice que, no sé, debo tener como 20, 30, dice, veces que no he venido a la iglesia, dice. Y yo le digo, ahí está la diferencia. A veces podemos ser fieles en cualquier cosa, menos en las cosas que a veces nos pide Dios. Nos cuesta ser fieles. Pero la Escritura dice que José fue una persona fiel en sus luchas, en sus pruebas, en sus adversidades, en el tiempo que pasó como esclavo, en el tiempo que pasó en la cárcel. Fue una persona fiel. Y la Escritura dice que luego de aquel momento, de aquella adversidad, de pasar años metidos en aquel lugar, la Escritura dice que fue a parar como segundo de Faraón, como una persona importante, como un gobernante, como una persona que todos tenían que ir y pedirle a él. Aún dice que él ministraba los alimentos de aquella nación. Imagínate. Y tú dirás, pastor, y eso es lo que José buscaba, eso es lo que José quería, eso es lo que José se había propuesto, ese era el objetivo. No era. No era. Imagínate, una persona que esté en la cárcel, imagínate si va a tener el objetivo de poder ser un gobernante. No lo crea. Pero porque cuando él se mantuvo fiel, por cuanto él resistió, por cuanto él mantuvo una postura, Dios lo sacó y lo puso en un lugar de privilegio. Dios lo sacó y lo puso en un lugar mejor. Y quizás tú dices, pastor, yo quiero estar en un lugar mejor. Busca a Dios, acércate a Dios. Pastor, yo quiero que Dios me ponga en un lugar de privilegio. Búscale a Dios, mantente fiel a Dios. Aun cuando quizás tú veas que el problema, la dificultad, la necesidad que se te ha presentado es difícil, es complicada. Aun cuando tú piensas que no vas a poder salir, ahí es cuando tú tienes que decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él me ayudará, porque Él me dará la fuerza, porque Él me sostendrá y me hará libre. Me sacará de este lugar y me pondrá en otro mejor. Claro que sí. Eso es lo que a veces necesitas, poder plantarte. ¿Sabes qué? Un día un hombre me decía, pastor, yo era un bueno para nada, era una persona que no sabía trabajar. Era una persona que no sabía ni siquiera, dice, tener contenta a mi familia. Porque era una persona que estaba perdida en los vicios, en el alcohol, en las drogas, en la fiesta. Y a mí, como no me gustaba trabajar, entonces salía a robar, dice. Salía a robar. Salía por un lado, salía por otro, a veces agarraba la moto, dice, y salía y iba y asaltaba a uno, asaltaba al otro, asaltaba a aquel, dice, hasta que un día, dice, se acabó todo eso. ¿Por qué? Porque ya no le encontraba un sentido a la vida. Entonces este hombre, ¿sabes qué hizo? Empezó a intentar quitarse su vida. Por más de 2 o 3 intentos que tuvo aquel hombre, no lo pudo hacer. No lo pudo hacer. Un día se acercó un hermano y le empezó a predicar de Dios. Y este hombre dijo, a mí no me vengas a hablar de ese Dios, que nada me puede beneficiar a mí. Nada. ¿Y sabes qué hizo? Siguió con su vida. Siguió en los vicios, en las drogas, en el alcohol, teniendo pensamientos de muerte, haciendo sufrir a su familia. Me decía, pastor, dice, mi familia no sabe cómo sufría a causa de verme así. Y yo, dice, no entraba en razón. Yo seguía pensando que era un bueno para nada, que nunca iba a poder salir de este lugar, que nunca iba a poder dejar esta situación, que mi vida nunca iba a cambiar. ¿Y sabes qué sucedió? Un día se sentó con sus amigos a hacer lo que siempre hacía, pero algo sorprendente pasó aquel día. Escuchó un mensaje, escuchó una palabra de fe. A través de una radio, escuchó un mensaje. Y dice, pastor, ese día escuché que Dios
me podía cambiar. Busqué la dirección de la iglesia, me fui, dice. Me fui. Yo no fui a buscar que Dios me prospere. Yo no fui a buscar que Dios bendiga a mi familia. No, dice. Nada de eso. Yo no fui a buscar eso. Dice, yo fui por lo que yo había escuchado a través de ese parlante. Por eso fui. Por eso me acerqué. Porque yo dije, bueno, ese Dios del que hablaban ahí, ese Dios del que me viene predicando el vecino hace tiempo, entonces dice, voy a ver si puede hacer algo conmigo. Y él me dice, yo no quería, dice, no pensaba, dice, en el trabajo, no pensaba en mi familia. Dice, yo lo único que pensaba en que yo quería cambiar, en que ya no quería estar más como estaba, ya no quería estar tirado. Dice, ya no quería, dice, tener que agarrar la moto, salir, robar, dice. Entonces, dice, fui a la iglesia, se acercó a la iglesia aquel hombre, escuchó un mensaje de fe, escuchó un mensaje de esperanza. ¿Sabes que el otro día se va? ¿Sabes qué hizo? Volvió a hacer lo mismo. Dice, agarré una moto, dice, me fui, asalté, dice, le robé a una señora, hice un par de cuadras y me chocaron, dice. Terminé en un hospital, luego terminé, dice, en la comisaría, detenido. Estuve varios días así. Pasaron eso, volví a la iglesia, me acerqué a la iglesia. Y ahí fue cuando le dije, Dios, yo quiero acercarme a ti. Y sabes que así este hombre empezó a acercarse a Dios, empezó a buscar, empezó a ir a la iglesia, empezó a alejarse de sus amistades. Pero me decía, pastor, pero ¿sabe qué difícil era? Porque yo no quería volver a hacer lo mismo, dice, pero todos los días se me presentaba esa situación, todos los días. La gente que me conocía, en los ambientes, dice, donde yo sabía andar, siempre se me presentaba. Pero entonces, dice, ahí entendí que no había sacado nada bueno en todos los años que anduve haciendo eso. Todo lo contrario, me había ido mal. Todo lo contrario, me di golpes. Todo lo contrario, hice sufrir a mi familia. Todo lo contrario, dice, nunca prosperé, dice. Entonces, yo dije, no lo tengo que hacer más. E iba a la iglesia. Iba a la iglesia. ¿Sabe qué? Dice un día, un hermano me dice, ¿tenés trabajo? No, dice, no tengo trabajo. Me llevó a trabajar con él. Empecé a trabajar con este hermano, dice, en la construcción. Me dice, pastor, dice, ya ha pasado el tiempo. Dice, ¿y sabe qué? Dice, yo que pensaba que nunca iba a poder ser alguien en la vida. Yo que pensaba que nunca iba a cambiar. Yo que pensaba que nunca iba a poder aprender un oficio o algo. Dice, ¿sabe qué, pastor? Dice, no he solamente aprendido un oficio. Ahora, dice, tengo mis propios trabajos, mis propios emprendimientos. Y eso no es todo, dice. Ahora, dice, tengo a Dios de mi lado y cada vez que se me presenta una dificultad, cada vez que se me presenta una lucha, cada vez dice que se me presentan esas situaciones de querer volver a hacer lo malo, yo digo, no, dice, porque eso no me conviene, eso me aleja de Dios. Y cada vez que me acerco y le busco a Dios, Dios me bendice, Dios me sorprende, Dios me ha sacado de ese lugar donde yo estaba y me ha puesto en un lugar de bendición, en un lugar privilegiado, en algo bueno, en algo que él nunca se había imaginado, como José, como Daniel. Daniel fue a parar como un gobernante, como una persona importante en el reino de Babilonia. ¿Entiendes lo que Dios te quiere hablar en esta noche? Dice así la Escritura: porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad, dice la Escritura. No les quitará el bien. Esfuérzate. ¿Por qué? Por hacer el bien. Esfuérzate por caminar en integridad, para ser una persona confiable. Esfuérzate para ser una persona honesta. Esfuérzate. Quizás en un mundo desquiciado, quizás en un mundo complicado, en un mundo donde quizás la honestidad se ha perdido. Hace unos días se escuchaba a las personas que decían, pero ¿a quién vamos a votar? Dice, ¿a quién vamos a votar en estas elecciones? Si cada vez nos sorprenden más los políticos, no hay honestos.
y la gente se preocupaba. Quizás tú no lo ves. La gente que sea honesta afuera, pero empieza por tu vida, por ser tú una persona honesta. No porque un político te vaya a beneficiar, no porque alguien que te vea te vaya a beneficiar, no, sino porque entiendes que Dios es el que te va a beneficiar, que el mal no vendrá sobre tu vida y que el bien permanecerá. Aun cuando tú te mantengas fiel, aun cuando tú te mantengas íntegro, por más lucha, por más pruebas. La Escritura dice que Job fue una persona que tuvo que sufrir, que en un momento de tenerlo todo, había perdido todo. Pero sin embargo, dice que aquel hombre se mantuvo íntegro, sin maldecir a Dios, sin enojarse delante de Dios, se mantuvo íntegro. Yo no sé por lo que hoy quizás tú estés pasando. Quizás tengas luchas en tu familia, en tu hogar, con tus hijos, en tu matrimonio, en tu mente, en tu corazón. Quizás escuchas a alguien que te dice: no vayas más a la iglesia, no te acerques más a ese lugar. ¿Para qué sigues yendo? ¿Para qué sigues insistiendo? Hoy, luego de haber escuchado este mensaje, entonces entenderás por qué seguirás insistiendo. ¿Por qué? ¿Por qué seguirás levantando tus manos a los cielos? ¿Por qué seguirás invocando al Dios de los cielos? Ahora entenderás por qué. Porque aquellos hombres que buscaban a Dios se les presentó la dificultad. Pero ¿sabes qué fue lo que marcó la diferencia? Que se plantaron, se mantuvieron firmes, se mantuvieron íntegros y vieron la gloria de Dios en su vida. Así como tú también la verás si te plantas, si te mantienes en esa postura de hacer lo bueno. Claro que sí. Yo te invito a que te pongas de pie en esta noche. Dice así la palabra de Dios. Luego puedes seguir meditando a través de esta palabra en tu casa. Y dice así el libro de los Salmos, capítulo 84, verso 10. Dice: porque sol y escudo es Jehová, gracia y gloria dará Jehová, y no quitará el bien a los que andan en integridad. Nunca Dios te lo quitará. Nunca. Siempre que tú hagas el bien, siempre que tú hagas lo correcto, siempre que tú cuides los valores que Dios te ha dado, los principios que Dios te ha dado, la honestidad, siempre el bien estará sobre tu vida. Siempre. Nunca se alejará. Yo no sé cómo hoy esté tu corazón, cómo hoy esté tu vida, cómo te encuentres. No te conozco, pero sabes que oraremos a Dios y le pediremos a Dios una bendición para ti, un milagro para ti. Pero ya no andes corriendo o preocupado por querer tomar grandes bendiciones para tu familia, en tu economía. Preocúpate más por conocerle a Dios, por buscarle. La Escritura dice que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, la Escritura dice que todo lo demás vendrá por añadidura. Es como que Dios te dice: búscame a mí, porque yo sé que tú necesitas una bendición en tu familia. Sé que necesitas un milagro en tus hijos. Sé que necesitas un milagro en tu matrimonio, en tu salud. Y Dios dice: yo te lo daré. Te lo daré. Pero anímate a buscarme a mí, a conocerme. Y en los momentos de adversidad, plántate. Plántate. Y ahí verás la recompensa de Dios. Luego dirás: un día vine a la iglesia destruido, hecho pedazo, perdido, sin rumbo. Y ahora ha pasado el tiempo y aquí me encuentro, contento, gozoso, restaurado, como una persona nueva, bendecido, prosperado. Y dirás: verdaderamente Dios es el que ha actuado. Yo no sé cómo hoy hayas venido a este lugar, o si es la primera vez, o si vienes hace tiempo. Pero yo te invito a que cierres tus ojos y haremos una oración de fe. Aquel que quiera
aceptar a Cristo en esta noche como su único Dios y Salvador, cierre sus ojos. Y aquel que quiera reconciliarse con el Señor porque quizás hace tiempo no le buscaba, o porque quizás hace tiempo se había alejado, esta es tu oportunidad. Una oportunidad verdadera, una oportunidad importantísima para ti. Solamente cierra tus ojos y repite esta oración que dice así después de mí: Señor Jesús, en esta noche vengo delante de tu presencia para darte gracias por tu palabra, por este mensaje. Señor, te pido perdón por mis faltas, por mis errores, por mis pecados. Señor, quiero abrirte las puertas de mi corazón para que vengas y habites en él. Señor, dame las fuerzas para poder seguirte, para poder serte fiel, para poder plantarme ante las adversidades, ante las luchas, ante las dificultades. Señor, dame la fuerza para mantener esa posición.